Hola, Caro. Muy buen día para todas y todos. Muchas gracias. Permítanme, en primer lugar, mientras voy compartiendo mi pantalla, permítanme también expresarle un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que nos han antecedido. Este evento, esta conferencia virtual, este seminario ha sido de muy buen nivel. De verdad que para mí en lo personal, lo digo, pero también en lo institucional, ha sido una experiencia muy grata, de un muy importante aprendizaje, de ampliar la visión sobre muchos temas, profundizar en ellos y bueno, seguramente, sin duda de utilidad para todos, un poco más de 100 personas que hemos estado participando en esta mañana, de mucha utilidad respecto de las preguntas que nos hacemos todos en distintos eslabones de la cadena o en distintos roles institucionales y particulares sobre la necesidad de generar estrategias de adaptación para la industria colombiana del cannabis, que es como se convocó. También le tengo que expresar en nombre de la asociación pues un agradecimiento a nuestros patrocinadores y aliados, a todas las personas e instituciones y organizaciones y empresas que hicieron posible que tuviéramos este encuentro en la mañana de hoy y que, reitero, ha sido tan provechoso. Yo voy a hablarles un poco de esta visión de la industria colombiana del cannabis, pero una visión un poco más en la lógica de lo gremial y de lo que representamos nosotros como asociación, como Asocanacol, en el entendido primero que pues, los aspectos particulares, técnicos, en los que ya se ha ahondado técnicos, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la legalidad, con lo que nos acaba de presentar María Alejandra, lo que presentó Esteban, lo que presentó Ronald, bueno, cualquiera, Sonia también, pues hay aspectos en los que se ha ahondado con suficiencia y obviamente siendo ellos los expertos, ni mucho menos voy a pretender yo ahondar en algo en lo que no solamente ha sido ya bien expuesto, sino que además no es mi área de experiencia. Yo quiero presentarles y en nombre de la asociación quiero más bien plantearles una visión que lleva un derrotero y es más, a manera de cierre de este seminario de hoy, de este encuentro, a manera también como de algunas reflexiones que planteamos desde este esfuerzo y esta iniciativa de fortalecimiento gremial para la cadena. Entonces, básicamente lo que voy a presentarles, y espero ser breve y concreto en ello, son estos 5 puntos. Primero, una reflexión respecto de lo que es también nuestra propia evolución desde el activismo más hacia la gestión gremial, los retos frente a la visión de la política nacional. Ahí pues voy a hacer una lectura un poco crítica y creo que no solo María Alejandra en su presentación, sino también varios de quienes antecedieron, en algunos momentos se formularon preguntas o inquietudes, pues un poco quizá pensamientos en voz alta de algunos de los panelistas, de los conferencistas, pero que marcan preguntas respecto de cómo funciona el diálogo con la institucionalidad pública colombiana y con las instancias a las cuales les corresponde la formulación y el liderazgo en la ejecución de políticas. Y sobre eso pues les voy a plantear algunos retos e incluso voy a particularizar en unos ejemplos con otra cadena. Eh, Nosotros les vamos a contar ya, y esto es más un poco de la experiencia de Asocanacol, les vamos a plantear cómo nuestro centro de gravedad en el último tiempo ha estado en tratar de construir la formalidad de la cadena y en un escenario de diálogo y de construcción colectiva en un primer momento territorial, regional, ahora se los voy a mostrar, pero también con la idea de llevarlo al nivel nacional. Y en eso también hemos tenido algunos avances. Justamente eso es lo que les presentaría después, como en qué estado de avance estamos. Y finalmente compartir con ustedes algunos retos que serían como el preámbulo ya para la parte de conversatorio final con las preguntas, no solamente sobre esta presentación, sino sobre las presentaciones que hemos tenido en el transcurso de la mañana. Entonces, sin más, y reitero, pues para tratar de ser breve y concreto, algunas de las cosas incluso las voy a poder, no voy a tener que particularizar porque antes del break que hicimos, hace como una media hora o algo más, Carolina nos hizo una presentación también un poco de antecedentes de Azocanacol y ahí ustedes vieron también un ejercicio que fue muy importante que fue lo que les presentamos como la ruta pedagógica del cannabis. Un ejercicio que digamos tuvo su germen y ojo que cuando estoy poniendo este título que hablamos del activismo, la gestión gremial, no estoy ni mucho menos desconociendo la importancia de los movimientos
canábicos, ni nada, no, al contrario, reivindicándolos, poniéndolos en valor, ni pensando que ya estamos dando una evolución en la que haya que negarlos o desistir de ellos. No, solamente que es reconocer que de nuestra parte también parte de lo que hoy somos como organización tiene un origen justamente y es la idea de reconocer ese origen, pero también ha tenido una evolución sin que signifique esto un distanciamiento o vuelvo y digo, una negación de lo que es el activismo, pero sí una evolución respecto a lo que empezó con todo, en un diálogo con movimientos en distintos lugares del país. Ustedes recordarán, Carolina hace un rato les presentó el mapa. Un diálogo abierto, sincero, directo, respecto de las iniciativas y respecto de las limitaciones y oportunidades de la industria del cannabis en distintos eslabones, en distintos lugares del país, que fue lo que se propició con la ruta pedagógica del cannabis y de donde surgió o se identificó mejor la necesidad de organizarnos a nivel gremial, organizar una asociación que diera el siguiente paso o diera un paso complementario hacia la gestión. Esa gestión gremial que hoy estamos nosotros representando en buena medida, lo hemos hecho en un ejercicio en el que no desconocemos tampoco otros intentos y otras formas asociativas y gremiales con las que también tenemos diálogos permanentes, pero que queremos, lo que sí queremos es de una manera armónica y articulada todos estos intentos y esfuerzos asociativos y gremiales, que tengamos un canal de interlocución por lo menos articulado entre nosotros, concertado entre nosotros para que tengamos la incidencia política que esperamos en favor de todos los eslabones de la cadena. Ese inicio de esa forma asociativa, también se los mencionó Carolina en su presentación, tuvo una validación participativa con distintos actores. Carolina lo dijo, ese es como nuestro sello, el de la construcción colectiva. Y así debe ser además por nuestra propia naturaleza jurídica, el de una figura asociativa, pues que debe convocar intereses del colectivo y representar los intereses de todos. Y por eso mismo se construye de esa manera. Avanzamos en un proceso de identificación de actores y procesos e iniciamos con unas fases de interlocución y diálogo político, que más adelante les voy a mostrar en qué estado de avance está. Pero con esa intención fundamentalmente de propiciar una interlocución, un diálogo, primero entre nosotros, entre los propios actores de la cadena, entre actores de los distintos eslabones que estamos y que necesitamos entre nosotros articularnos, porque no solamente porque uno puede ser proveedor de otro en cuanto a las relaciones comerciales, digámoslo así, entre insumos y productos, pero también porque necesitamos fortalecernos como gremio y como sector para poder tener también una interlocución en diálogo político con otras instancias, no solamente, y lo hemos tenido ya, hemos participado en distintos eventos que se han acogido desde el propio Congreso de la República, pero también en espacios de definición de política que no son solamente los legislativos, sino que también es la interlocución en particular con ministerios y con entes del gobierno nacional. Y también recientemente, en el marco de la coyuntura en la que estamos, que ya está terminando, la formulación de planes de desarrollo territorial a escala pues, de las gobernaciones y los municipios, de los departamentos y los municipios, para también pues, generar espacios de incidencia a esos niveles. Sin embargo, lo que hemos visto, y esto reitero, ya lo dije hace un rato, en parte recoge algunos de los comentarios y expresiones que se hicieron en las distintas presentaciones anteriores, tenemos unos retos frente a una visión de una política nacional. Y aquí yo me voy a ubicar más y les voy a pedir que nos ubiquemos por un momento más allá de la industria, en particular del cannabis o de los distintos eslabones o los sectores en los que participemos, que nos ubiquemos en un análisis de la política nacional que tiene que ver con el desarrollo de productos de base agrícola y de desarrollo agroindustrial, como lo es obviamente la industria del cannabis. Y son algunas reflexiones, vuelvo y digo, quizá un poco críticas, pero pues que más que no tratan de calificar ni mucho menos, pero sí de hacer un panorama de cómo es la gestión que enfrentamos y la visión que ha tenido el país tradicionalmente. No estoy hablando de un gobierno en particular, sino de cómo ha sido pues, la estructura de nuestro Estado y el relacionamiento con el fortalecimiento de los sectores agrícolas y agroindustriales. Primero, nosotros tenemos un país que como política tiene una visión de productor primario, es decir, un país productor y exportador de materias primas, pero solo de materias primas.
muy escaso desarrollo de los sectores agroindustriales, una visión de producción de campo muy básica y donde cada vez menos las grandes de los gobiernos nacionales de bienes agropecuarios, pero como bienes primarios, como materias primas. Renunciando, y eso es lo que está seguido, renunciando al encadenamiento productivo, al encadenamiento de los sectores, o sea, nos hemos quedado en el primer sector de la economía, renunciando al encadenamiento industrial, al desarrollo de nuevos productos y mucho más pues al desarrollo de servicios derivados de las actividades productivas de los sectores primario y secundario. O sea, el tercer sector, por lo menos no lo hemos desarrollado suficientemente o son escasas, son muy pocos los productos en los que hemos logrado mayores encadenamientos. Uno podría pensar quizá en la caña de azúcar, pero por eso hago la mención luego que hemos renunciado a un desarrollo agroindustrial fomentado por el Estado. Porque si bien el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar es con apoyos del Estado, con subsidios o con créditos o con distintos programas de fomento, el Estado en el que ha renunciado, nuestros gobiernos tradicionalmente han renunciado a participar de escenarios en los que, como en otros países, incluso se es socio, se apalanca con inversión y se hace socio de desarrollos agroindustriales, de agregación de valor y de desarrollo de productos, que nos hacen mucho más competitivos en el mercado internacional, pero que también incluso con una mirada de una demanda interna, en la presentación de Ronald también fue muy interesante ver cómo incluso la demanda interna podría, de hecho, está aún insatisfecha en muchos sentidos y cuando presentaba María Alejandra el tema de autorizaciones para importar, pues también eso está demostrando que tenemos distintos eslabones de la cadena que no surten suficientemente la provisión de material que podríamos tener. Y a eso ha renunciado el Estado de manera sistemática, y no estoy hablando de cannabis en general, sino que vuelvo y les digo, les pido que nos ubiquemos como en la política agropecuaria y agroindustrial del país en general. Es una política que además no dialoga con los territorios, que se piensa desde un nivel central y se aplica pensando solamente en algunos casos en donde haya mayores oportunidades agroecológicas, que eso por un lado está bien, pero también donde haya más incidencia política de quien tenga diálogo con el nivel nacional, y eso sí no está bien porque pues se desconocen tanto las potencialidades de los territorios, y no hablando por potencialidades solamente las potencialidades desde el punto de vista agroecológico, sino también la base de conocimiento, la posibilidad de encadenar de nuevo con desarrollo científico y tecnológico. Hoy tenemos un país que hace 40, 50 o 60 años impulsaba desarrollos del sector agropecuario, pero no había mucha base de conocimiento local. Hoy tenemos un país con muchas más universidades, universidades regionales, centros de investigación, gente formada, que eso también incrementa las potencialidades, insisto, no solamente desde el punto de vista agroecológico, pero tampoco se dialoga con lo territorial. La política agropecuaria y agroindustrial del país tampoco dialoga con lo territorial en términos de traducción de beneficios, de capitalizar esas oportunidades y traducirlas en beneficios y derramarlas, digámoslo así, más equitativamente. Vuelvo al caso de la agroindustria, por ejemplo, de la caña o de la palma de aceite o algunas agroindustrias para producción de biocombustibles en la Orinoquía o en la región del Medio y Bajo Magdalena o en el Valle del Cauca mismo, o el departamento del Cauca, donde claro que hay un desarrollo agroindustrial importante, pero capitalizado para algunos pocos, no se derrama equitativamente en beneficios para el territorio, en inversión pública, en adquisición de bienes públicos, en que se democraticen y se garanticen el acceso a nuevos medios por parte de toda la población. Y entonces eso lamentablemente termina quedando en que cuando hay grandes desarrollos agroindustriales en el país, se hace una sobreexplotación del entorno y los pasivos ambientales y sociales los asume el territorio, pero los beneficios económicos solamente los perciben algunos pocos. Y eso es un tema también que se interviene desde la política. Y finalmente un tema que para mí es inquietante por mi formación, yo soy veterinario de formación, como ya lo dijo Carolina, y es que tenemos un país y una política nacional en general que ve la ruralidad como un espacio de vulnerabilidad. Tanto al entorno rural se le reconoce como un entorno pobre, marginal, de mínimo desarrollo, y de hecho, sí, se le considera así subdesarrollado, como a las personas de la ruralidad
se les desconoce en términos de su potencial y de su plena dignidad, libertad y autonomía. Y eso quizá acta en otros sistemas productivos o en otras cadenas más que en cannabis mismo, porque pues no estamos hablando, pues por el desarrollo que tenemos de cannabis hasta ahora en el país, pues no lo podemos comparar con otro tipo de cultivos. Sin embargo, pues si queremos incidir y como gremio, si queremos incidir, tenemos que saber que estamos enfrentándonos a esta política, a este marco de política y a esta forma de ver la ruralidad, el entorno, las personas del campo, para quienes también cannabis sea, o cualquier producto o cualquier cadena también tiene que traducirse en opciones de beneficio. Y aquí les voy a presentar muy brevemente también para contrastarlo con otro caso, el caso de la industria del café. Y lo uso como referencia para contrastar con algunas cosas porque aparentemente nosotros en los espacios que como asociación promovemos, ya es un poco recurrente de nuestra parte y de mi parte en particular la comparación con la industria del café, porque es que es justo lo que yo creo que no debería pasarnos. No nos puede pasar con cannabis lo que nos ha pasado con café. Obviamente entendiendo que hay unas realidades pues diferentes, pero ¿a qué me refiero cuando digo que no podría pasarnos lo mismo? Miren, nosotros sin duda tenemos como país, tenemos la fortuna de tener una mezcla y una mixtura de condiciones, tanto entre ambientales, sociales, culturales, económicas, que nos tienen hoy con un café y les voy a pedir que se ubiquen, si están viendo el movimiento de mi cursor, de esta diapositiva, sobre todo en este cuadro que está en el margen inferior derecho, de cómo, esto seguramente lo conocen varios de ustedes, el café colombiano, al margen de que hoy ya no tengamos un marco internacional que nos proteja en cuanto a precios y nos dé precios de sustentación, seguimos teniendo entre cuatro tipologías de café que se comercializa internacionalmente, de cuatro tipologías, entre las robustas, que son cafés pues, más amargos, los naturales, que son con menor procesamiento, y los cafés suaves. Dentro de los cafés suaves, nuestro café, el café colombiano, es un café, o los suaves colombianos, son toda una categoría que tiene los mejores precios, que se reconoce internacionalmente como el café de más calidad, que es el que todo el mundo quiere tener, que es el que los comercializadores del café quieren llevar en sus paquetes, en sus productos o servirlo en la taza. Ahora, que ya no solamente se produce en Colombia, que es un asunto que incluso nuestra política agropecuaria ha dejado perder, porque hoy hay otros países que producen suaves colombianos sin estar en Colombia. Eso respecto de lo que es el marco general del comercio del café. Ahora, otra cosa es que hemos logrado, sí, o se ha logrado, y esto a instancias de la Federación Nacional de Cafeteros, se ha logrado por lo menos, ya que hay suaves colombianos produciéndose en otros lugares del mundo, entonces se ha luchado por proteger la denominación del café colombiano, y entonces hoy el café de Colombia, y ahí quiero dejar claridades, hay suaves colombianos que se producen en otros lugares, aunque no están en Colombia, pero el café de Colombia es una denominación hoy protegida, es una denominación reconocida en Europa como indicación geográfica protegida, entre otras cosas, con indicación geográfica protegida en Europa fue el café colombiano, el primero. O solo la bebida como nosotros la consumimos, por lo menos las propiedades genéticas del tipo de café que nosotros cultivamos, producido en unas regiones para hablar de café. Esto para decir que pues algo hemos avanzado tratando de tener una denominación, pero una denominación que no solamente trata de la genética de la planta, sino que se reconoce la agregación de valor, pero fíjense que internacionalmente se reconoce una agregación de valor, pero una agregación de valor que es muy del trabajo agropecuario, de la recolección selectiva, el beneficio por vía húmeda, el lavado, el despulpado que nosotros hacemos, que no se hace en otros países, en Brasil, por ejemplo, no se hace, los cafés naturales son cafés sin lavar, el proceso de secado al sol y la posterior clasificación mediante la trilla. Todos procesos muy básicos, muy primarios, que se hacen en finca y que eso es lo que le agregan mucho valor, pero que es lo máximo que
hacemos. Y que no hemos desarrollado este siendo nuestro producto bandera, y es por eso la referencia que quería hacer, siendo el café nuestro producto bandera, siendo una industria que lleva más de 120 años de tradición, teniendo ese posicionamiento internacional en los mercados tan importante, nosotros 120 años después todavía seguimos haciendo la misma agregación de valor, que es solamente una recolección selectiva, un lavado, entre otras que es fuente de contaminación de aguas importante, un secado al sol y una clasificación en finca, en el que entre otras cosas trabajan mujeres rurales no remuneradas. Una cantidad de cosas que lo que muestran es que nuestra política, y vuelvo y digo, mi propósito no es adentrarme en el tema del café, sino mostrar. Seguimos vendiendo café pergamino Andrés, seco empacado en tacos. ¿Perdón? Andrés, discúlpame, qué pena te interrumpo, pero te hemos perdido en los últimos 30 segundos en varias ocasiones. Entonces creo que la última idea no la escuchamos bien. Perdimos tu audio. Ah, disculpa, Caro. Bueno, no, y más sintético aún. No, esto lo que quería reiterar es que no es que quiera ahondar en el caso de café, sino mostrar que incluso siendo café nuestro producto bandera, nuestro producto emblemático, el que tiene la combinación de el mejor sitio para producirlo, la mejor genética y las prácticas de cultivo mejores que más nivel de agregación de valor le han dado, sigue siendo una agregación de valor precario. No hemos hecho los desarrollos industriales, no hemos innovado en productos y nos seguimos conformando a seguir vendiendo lo mismo sin evolución 120 o 150 años después. Y eso es un enfoque de política, en el que ha sido muy relevante la gremiación, pero también es un nivel de organización que el Estado le ha dejado a la propia organización. O sea, el Estado ha dejado que lo que hoy es la Federación de Cafeteros, que es también quizá el gremio agropecuario más importante del país, sin duda es la Federación Nacional de Cafeteros, pero en el que el Estado ha incluso renunciado a cumplir sus obligaciones, dejándoselas para que las cumpla la Federación de Cafeteros. Muchos de ustedes, si han conocido en zonas cafeteras del país, sabrán que así es, que incluso mucha infraestructura pública es la Federación de Cafeteros. Y de eso es que pues termina reemplazando la institucionalidad gremial, reemplazando y haciendo gestiones que en realidad le corresponderían al Estado. Tenemos un mínimo de desarrollo industrial, lo pongo entre comillas, oficial, porque sí hay hoy iniciativas, tampoco las puedo negar. No hay, también hay iniciativas de desarrollo de productos, de innovación, pero no son las promovidas por la institucionalidad oficial, y ahí sí vale decirlo, ni siquiera por la propia Federación de Cafeteros, siendo, insisto, nuestro producto estrella. Y cuando en otros lugares del mundo, cuando en Perú, por ejemplo, hoy están produciendo una bebida aromática con hojas de café, o cuando la madera del café en Asia, por ejemplo, es relevante, o cuando se hacen otros productos, o incluso bebidas también con lo que nosotros conocemos como las pasillas. O sea, hay una cantidad de desarrollos tecnológicos, de innovación y desarrollo de productos y desarrollo agroindustriales que en Colombia no hacemos. Y eso sigue no solamente significando la pérdida de oportunidad y destrucción de valor respecto de un sistema que puede ser y una cadena que puede ser mucho más competitiva de lo que es, sino que además genera impactos y pasivos sociales y ambientales que, de nuevo, insisto, y por eso usé este ejemplo, es porque es una equivocada visión de la política agropecuaria y agroindustrial del país, que no está potencializando, ni articulando, ni haciendo la labor de articular todos los eslabones de la cadena para desarrollar el producto, y por esa vía además conseguir máximos beneficios económicos y sociales y minimizar los impactos ambientales. Y a esa visión es a la que nos enfrentamos, y es una visión que nos tiene con paisajes homogenizantes como este que muestro en la diapositiva, que vuelvo y digo, pues son de pasivos ambientales y sociales muy profundos, muy fuertes, que hacen insostenible, y eso es un tema que también tendríamos que ver, independiente de si es café, si son cítricos, si es pasto o si es cannabis, cualquiera de estos modelos de ocupación del territorio son insostenibles en el trópico andino. Y eso también tendríamos que estarlo hoy replanteando, porque no vale que cambiemos un producto por otro si el modelo es el mismo.
La idea es que tengamos modelos que sean más inclusivos, más justos, pero también más sostenibles ambientalmente. Y lo que tenemos, pues, para no andar más en esto, es un modelo de desarrollo económico que se comporta como una industria extractiva, que son sistemas productivos que privilegian la exportación, pero exportación sobre todo de materias primas, pues una industria de carácter extractivo, de visión extractivista, que maximiza el rendimiento económico y productivo y donde la investigación y la formación son instrumentalistas, no son para el desarrollo de nuevas cosas, sino para el servicio de lo que ya se está haciendo. Y terminamos entonces con un modelo que tiene alta dependencia de insumos y reitero, mi propósito no es ahondar en café, sino decir, si este es nuestro producto estrella, si esta es la cadena más fortalecida, si esta es la industria agropecuaria de más incidencia política en el país y tenemos esto, pues tenemos que advertir como gremio que esto no nos puede pasar, ni con cannabis ni con ningún otro producto. Porque finalmente eso termina siendo, claro, tenemos una marca hoy, pero con unas condiciones para los productores de pauperización y que obviamente están lejanos de percibir los beneficios, que ya percibieron antes, quizás hasta los 80 más o menos, en que teníamos épocas que se consideraban de bonanza, pero que ese era el momento en el que teníamos que haber desarrollado y encadenado una industria y dejamos que otros lo hicieran, dejamos que la industria del café se desarrollara en Suiza, se desarrollara en Italia, que el mercado del café hoy lo controlen en Alemania y en Suiza, pero nosotros renunciamos a él. Bueno, y con estas otras condiciones que ya mencioné, alta dependencia de insumos externos, privilegio sobre la obtención de producto primario sin agregación de valor, malísima remuneración de mano de obra directa y no reconocimiento de mano indirecta, sobre todo de mujeres y niños, eso en el sector rural, y descuidar la producción de alimento con un tema que también pues para nosotros es grave y que no puede pasar que la agroindustria siga reemplazando la producción de alimentos. En condiciones como la de hoy de coyuntura, como la que tenemos hoy por el coronavirus, estamos viendo la dificultad de lo que significó reemplazar coberturas en suelos fértiles, reemplazar el alimento por productos para desarrollo solamente agroindustrial con la pérdida pues, de autonomía alimentaria, que eso es un tema que también tenemos que ver y que no es ajeno al tema de la discusión de la industria del cannabis, porque pues, nosotros estamos pensando también en una agroindustria, pero que no puede reemplazar la autonomía o no puede competir o reñir o deteriorar la autonomía alimentaria de los territorios. Volviendo al tema de cannabis y ya para ir cerrando, entonces, pues nosotros con estos planteamientos y con estas visiones, digamos, conceptuales, nos hemos aproximado al tema de la formalidad de la cadena. En todo caso, reconocemos, yo vuelvo y digo, yo soy crítico respecto de la visión y la política y la conducción institucional de la política agropecuaria y agroindustrial en Colombia. Insisto, no de este gobierno, sino en general. Eso es como ha sido históricamente. Pero no significa ello que no tengamos que articularnos a la institucionalidad a la institucionalidad establecida. Al contrario, tenemos que trabajar con esa institucionalidad justo para llamar la atención de que las cosas tienen que hacerse de manera diferente. Entonces, por eso nosotros hemos estado poniendo nuestro centro de gravedad de la actuación de la asociación, sobre todo en el tema de la formalidad de la cadena, identificando para quienes están, algunos de los nombres que están aquí enunciados, algunos son asociados, otros no, pero están en nuestro círculo cercano, digamos, constelando alrededor de lo que se convoca, alrededor de la asociación, y lo que hemos tratado es de irnos organizando alrededor de los distintos eslabones de la cadena justo para avanzar en esa formalidad, en los eslabones que tienen que ver con preproducción, que tienen que ver con insumos, asesoría, apoyo jurídico, revisión de normatividad, producción en sí mismo, producción primaria, transporte y acopio, temas en los que hay desarticulación e incertidumbres, como mencionó también María Alejandra, procesamiento, comercialización, exportación, porque pues todas las cadenas en el país, o sea, nosotros hemos hablado y en América Latina tenemos, digámoslo así, yo pienso que a veces es en cierta medida un fetiche, pero bueno, pero una visión hacia la agroexportación es interesante, sin duda, pero también hay que pensar en abastecer los mercados locales, donde también se compra. Y a veces incluso se reconoce más el valor de lo producido que afuera, pero bueno, pero también hay posibilidades de la exportación y como soporte y transversalmente los eslabones de investigación, innovación, educación, formación y transferencia de tecnología, como todo un paquete, con actores que están gravitando alrededor del marco asociativo de Azocanacol y de la cadena, de cómo lo estamos fortaleciendo. Yo les dije que les iba a mencionar más adelante, este es el momento. Nosotros hemos iniciado un ejercicio sobre todo de formalización y estructuración en el eje cafetero, reconociendo las potencialidades y el interés y la existencia ya de empresas en todos los niveles y en todos los eslabones, así como universidades y otros actores
en los 3 departamentos, en Caldas, Quindío y Risaralda. Y justamente también uno de nuestros roles importantes en promover también de manera transversal para todos los sectores y en beneficio y al servicio de todos los eslabones, mejor, gestión, dinamización, comunicación y flujo de información. Que de hecho eventos como este, pues de lo que tratan justamente es de eso, de promover formación, pero también actualización, comunicación, información y divulgación cualificada. Pues hemos desarrollado un modelo, una estructura y una agenda operativa, lamentablemente con la cual veníamos muy bien en cumplimiento de unos encuentros regionales itinerantes. Les dije ya pues que nos concentramos inicialmente en un proceso regional de eje cafetero, pero siempre en diálogo con otros procesos en otras zonas del país, con Cauca, Tolima y Huila, con los Santanderes, bueno, siempre en diálogo y reconociendo pues otras iniciativas, pero tratando de concretar esta cadena, por lo menos sabiendo y articulando en esa cadena a los distintos actores de los eslabones regionalmente en el eje cafetero. Trazamos, entonces establecimos una mesa técnica de la cual nosotros hacemos secretaría y un comité regional que también coordinamos nosotros desde la asociación, con unas rutas que lamentablemente se vieron interrumpidas, veníamos cumpliendo muy bien, pero se vieron interrumpidas por las medidas de aislamiento. Nosotros teníamos un encuentro mensual como comité, como mesa técnica, itinerante entre las ciudades del eje cafetero, con muy buena participación, no solamente en cantidad, sino sobre todo participación muy cualificada y con avances sustantivos en términos de llegar hacia lo que queremos, que es la formalización, lo mencionó Carolina cuando estaba antecediendo y presentándome los acuerdos marcos de competitividad. Un acuerdo marco de competitividad, este texto es tomado de lo que define el Ministerio de Agricultura de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para los acuerdos marcos de competitividad. Nosotros estamos transitando esta ruta y avanzando ya prácticamente pasos avanzados y ya nuestro propósito era tener para junio, de acuerdo a la agenda que establecimos, en junio la firma de un acuerdo de marco de competitividad, que no es más que la expresión de un consenso entre los actores de los distintos eslabones para fijar metas comunes y adquirir compromisos. Perdónenme que me salté. Y ese proceso reconoce 3 etapas. Una prácticamente ya terminamos nosotros a nivel regional, la caracterización de la cadena, la descripción de todo el funcionamiento de la cadena y de los cuellos de botella. Para el eje cafetero hicimos eso, la identificación de cuellos de botella para el fortalecimiento y el desarrollo de la cadena y el funcionamiento de la cadena del cannabis en el eje cafetero. La formulación de un plan de acción, en eso hemos estado avanzando, no lo tenemos listo, pero hemos avanzado y veníamos avanzando en esa construcción de la mesa regional, con la mesa regional, de un plan de acción para fortalecer la capacidad de participación de la cadena en mercados de forma sostenible. Esto es definir áreas estratégicas, objetivos, acciones de corto y mediano plazo, que no hemos ni mucho menos renunciado a ello, solo lo hemos aplazado porque lo teníamos previsto para junio, que se dé legitimidad al proceso, elevando el acuerdo marco de competitividad a un decreto o a una resolución ministerial, como ya existe para otras cadenas. Ahora, en este nivel de discusión, lo que sí, y toda vez que se nos interrumpió, digamos, la agenda como la traíamos a escala regional, hemos aprovechado para abrir una interlocución con el nivel nacional. Entonces hemos empezado a hablar con mientras terminamos el proceso de construcción colectiva, hemos empezado a hablar con el Ministerio de Agricultura respecto, porque nuestra pretensión sí es que lleguemos a la suscripción y a que el ministerio, a incidir de manera que el ministerio produzca un decreto o una resolución ministerial formalizando el acuerdo marco de competitividad del cannabis. También lo que hemos hablado es que, claro, no pretendemos que sea el acuerdo marco de competitividad del eje cafetero, no, es que se formule y se expida mediante decreto o resolución todo el marco de competitividad para la cadena del cannabis a nivel nacional, pero reconociendo no solamente los desarrollos que ya tenemos, algunos que son de naturaleza normativa, sino más de naturaleza política, reconociendo los roles, los actores, los distintos niveles de desarrollo y tratar de incidir así, por eso el énfasis de esta presentación, tratar de incidir en que la conducción política de esta cadena sea una conducción que conciba las necesidades de articulación, de integración vertical y horizontal de la cadena, eslabonamiento, desarrollo e innovación en productos y los criterios de sostenibilidad, competitividad y equidad, para que tengamos una cadena que realmente contribuya al desarrollo del país, a un desarrollo a escala territorial.
reconociendo que no es lo mismo el comportamiento de la industria del cannabis en el eje cafetero, que en el Cauca, que en los Santanderes, que en el Huila, que en Antioquia, porque hay diferencias, pero que es un acuerdo marco de competitividad que fortalezca a todos los sectores. Ese es nuestro propósito. Y ya para la parte final, y esto tiene más que ver con algunos análisis de retos que nosotros tenemos que hacer como cadena y como asociación, les voy a mencionar algunos temas sobre el eje cafetero, retos que enfrentamos. Primero, en el eje cafetero, vuelvo y digo, esto tiene este corte de particularidad. La fragmentación de la propiedad y el acceso a tierra en lugares óptimos para la producción de cultivos. Esto es una de nuestras cuencas donde hoy están ubicados muchos de los cultivos pues de áreas de cultivo y de áreas óptimas para el desarrollo del cannabis. Pero en este mapa, este es un mapa de predios encima de la cordillera central. Este sector corresponde al Parque Nacional Natural Los Nevados. Es decir, estos son zonas de páramo donde no son óptimas, pero además no se debe producir. Y esta es la zona ya más de ribera del río Cauca, donde pues ya de pronto no es el óptimo para la producción, aunque puede haber, depende de las variedades o lo que estemos sembrando. Pero en todo caso, más o menos esta cota son los 1900 metros sobre el nivel del mar y de ahí para abajo, que son las zonas óptimas, pues tenemos una fragmentación de la propiedad y que significa también dificultades en cuanto a acceso a tierra, que es un tema que hay que reconocer desde el punto de vista de la discusión gremial y del fortalecimiento de la cadena. El acceso a tierra, la tierra es costosa, la tierra es cara, y tenemos un fenómeno no solamente en el eje cafetero, sino que en el país se está extendiendo el encarecimiento de la propiedad rural por la entrada de otras agroindustrias como la del aguacate. Eso también significa pues otras cosas pues relevantes para el análisis. Otro tema, otro reto que enfrentamos son las evidencias de cambio y variabilidad climática del que no nos podemos sustraer. Para la misma zona que les estaba mostrando antes en el cafetero, tenemos una proyección climática, esto viene de la tercera comunicación oficial, la tercera comunicación sobre cambio climático del país, donde se predice que en esta zona alta, por ejemplo, por acá queda la cabecera del municipio de Manizales, de la ciudad de Manizales, en esta zona alta, las lluvias de aquí al 2040 van a incrementar 40%, pero en toda la zona van a incrementar como mínimo 11% en este sector, 20% en esta franja y 30% en este. Entonces estamos hablando de condiciones agroclimáticas también cambiantes, que nos deben llevar a pensar qué tipo de cultivos, dónde, cómo lo planificamos, dónde lo hacemos, si son cultivos bajo cubierta o no, si, bueno, ese tipo de cosas también nos tenemos que preparar, pero además porque significa condiciones de riesgo, porque esta zona no es plana como se ve, obviamente todos lo sabemos, sino que es una zona de ladera expuesta a riesgo por cambio climático. Tenemos otro reto grandísimo, lamentablemente pues para nosotros institucionalmente como asociación muy relevante, pero que ha perdido relevancia en el entorno político nacional, que es el tema de la implementación de los acuerdos de paz. El acuerdo de paz firmado en 2016 plantea retos para todo el país, para toda la sociedad, para todos los sectores, pero para el sector agropecuario y agroindustrial y en particular para la industria del cannabis, quizá unas oportunidades pues relevantes y así nosotros lo hemos querido ver, pero lamentablemente, y pensábamos con la firma en el 2016, eso activó mucho más a los movimientos y al activismo alrededor del cannabis, pensando en que efectivamente íbamos a poder poner no solamente por el tema de reforma rural integral, sino por todo el manejo que se le dio al tema de las drogas en el marco de los acuerdos, que íbamos a tener una potencialidad de desarrollo importante político institucional, pero lamentablemente pues ya sabemos lo que está pasando con el tema del acuerdo y el cumplimiento de lo consignado en los acuerdos. Y finalmente las últimas diapositivas, para decir pues que hoy tenemos otros retos, ya no soy yo el único que lo ha dicho, casi todos hemos mencionado el tema, por lo menos que hoy son de incertidumbres, pero sin duda traerá retos, el tema de la recuperación territorial y la asignación de prioridades con posterioridad a la emergencia del coronavirus, o por lo menos a la emergencia sanitaria como la tenemos. Un reto grande es el tema de la inversión pública y privada en investigación, el desarrollo de productos y el desarrollo tecnológico, como debiera ser, con participación del Estado, con asignación de recursos y que no sean solamente esfuerzos independientes e individuales de los empresarios o de las personas que tienen que hacer correr todo el riesgo de la investigación.
no retorna directamente o de manera inmediata, entonces eso debería tener soporte del Estado. La articulación de los eslabones de la cadena, eso ya me refería, articulación pues, y articulación en general integral y horizontal y vertical. Y un asunto muy importante que también lo mencionó Esteban en su presentación, el posicionamiento del trabajo colectivo, la asociatividad y el diálogo político. Eso también, yo lo digo como una reflexión más personal, hay algunos elementos que los más dispuestos para el trabajo colectivo, la asociatividad real, el pensamiento colectivo y para un diálogo político que esté desprendido de los intereses particulares y que piense más en intereses colectivos. Pero bueno, pero eso es un reto y es un reto por lo menos nosotros como Azocanacol, eso es lo que queremos promover, lo que queremos incentivar inicialmente a una escala territorial, regional, como ya se los mencioné. Ese es el esfuerzo que estamos tratando de liderar con el fortalecimiento de la cadena y la suscripción de un acuerdo marco de competitividad, pero que generemos una sombrilla donde nos beneficiemos todos y donde entremos todos los actores del sector pues, con una interlocución decidida para que esta sea una industria que traiga un verdadero desarrollo inclusivo, justo, equitativo, pero también competitivo y sostenible. Eso es. Muchas gracias. Ahí están nuestros datos de contacto.